Bienvenidos al episodio 2 de la temporada 2 de Si mis amigos tienen podcast, ¿por qué yo no? El día de hoy estaré hablando acerca de el miedo. Hablemos del miedo. Hoy quiero estar hablando de esto, del miedo. El miedo es un sentimiento común, es algo que nos acompaña toda nuestra vida. Lo sufrimos desde nuestra primera infancia y este sentimiento puede ser irracional, e incluso puede llegar a ser racional también y puede ser provocado por cosas reales o por cosas imaginarias, pero es un sentimiento constante, común, lo sentimos desde niños, lo sentimos ahora, de adultos, de jóvenes adultos, de adolescentes, en todo momento de nuestra vida vamos a sentir miedo. Pero vamos a definir miedo. Primero, una definición de diccionario. Miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y utilizando y definiendo también sinónimos que muchas veces son usados para el miedo, el temor es el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Y la fobia es un temor intenso e irracional de carácter enfermizo hacia una persona, una cosa o situación. Si podemos utilizarlo, este miedo, temor, fobia, como sinónimos que te los marca en cierta forma como sinónimos, pero también como un grado avanzado de cada uno de estos. Que en ocasiones es miedo, en ocasiones es temor y en ocasiones llega a ser fobia. Ahora, al ser un sentimiento constantemente presente o continuamente presente en nuestra vida, debemos analizarlo justamente. Debemos de ser justos con el miedo y debemos de ser justos con nosotros mismos al sentir miedo. ¿Es siempre malo tener miedo? ¿Podemos manejar nuestro miedo? ¿Debemos manejar nuestro miedo? El miedo, en gran parte de las ocasiones nos paraliza. Por no decir que la mayor parte de las ocasiones nos paraliza. Pero esto no siempre es malo o no siempre es malo del todo. Porque el miedo es un mecanismo de defensa. Arraigado en nuestro cerebro primitivo. No es procesado por las partes lógicas de nuestro cerebro. Es un instinto de supervivencia. Nos protege de peligros o nos previene de situaciones peligrosas. Así que no siempre el miedo es malo. Citando a Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional acerca de estas emociones primitivas o de estas alarmas nerviosas anticuadas, voy a leer, cito: un inconveniente de estas alarmas nerviosas es que el mensaje urgente que envía la amígdala es a veces, si no a menudo, anticuado, sobre todo en el fluido mundo social que habitamos los seres humanos. Como depósito de la memoria emocional, la amígdala explora la experiencia, comparando lo que está sucediendo ahora con lo que ocurrió en el pasado. Su método de comparación es asociativo. Cuando un elemento clave de una situación presente es similar al pasado, puede llamarle igual. Y es por esa razón que el circuito resulta poco preciso. Actúa antes de que haya confirmación plena. Ordena frenéticamente que reaccionemos al presente de formas que quedaron grabadas tiempo atrás, con pensamientos, emociones y reacciones aprendidas en respuesta a acontecimientos tal vez solo levemente similares, pero suficientemente parecidos como para alarmar a la amígdala. Así, una ex enfermera del ejército, traumatizada por la infinidad de espantosas heridas que había curado durante la guerra, se siente repentinamente invadida por una mezcla de aprensión, repugnancia y pánico, una repetición de su reacción en el campo de batalla, provocada, una vez más, años más tarde, por el hedor que siente al abrir la puerta de un armario y descubrir que su pequeño ha escondido allí un pañal sucio. Solo es necesario que algunos elementos sueltos de la situación parezcan similares a algún peligro del pasado para que la amígdala ponga en funcionamiento su anuncio de emergencia. El problema radica en que junto con los recuerdos que poseen carga emocional y que tienen la capacidad de accionar esta respuesta ante las crisis,
pueden darse formas igualmente anticuadas de responder a ella. Fin de cita. Es decir, este miedo, el miedo que sentimos al ser este tipo de sentimientos que se quedaron arraigados en nuestro cerebro primitivo y que son sentimientos y emociones anticuadas, reservadas ahí, que nos enfrentan a ciertas situaciones que no podemos controlar o que nos recuerdan ciertas situaciones, nos paralizan. Y nosotros no podemos controlarlo. Nosotros no podemos detener esto. ¿Por qué? Porque es una reacción instintiva de nosotros. El miedo no siempre es malo. El miedo en ocasiones nos va a proteger. El problema son las reacciones que tenemos ante el miedo. Ahora, también, en ocasiones este miedo se convierte en un gran freno en nuestro desarrollo, porque podemos tener diferentes tipos de miedo. Podemos temer a una situación específica que pueda provocar peligro, y ese miedo nos va a proteger. Puedes sentir miedo a conducir a 150 kilómetros por hora en una carretera lluviosa, y ese miedo te va a proteger. Puedes sentir miedo y entonces abrochar tu cinturón de seguridad siempre que subes a un auto. Ese miedo te va a proteger. Ese miedo de caminar en la orilla de un edificio, en la orilla de la azotea de un edificio de 10 pisos, te va a proteger. Pero esa es una emoción de protección que estás sintiendo. También el miedo puede verse reflejado en cosas intangibles, en temer a monstruos, quizá, a vampiros, a hombres lobo y este tipo de cosas paranormales, fantasmas, movimientos en la casa, y este tipo de miedo también es instintivo. Escuchamos un ruido y reaccionamos. Vemos una película de terror una noche y en la noche, y cada movimiento que escuchemos dentro de la casa, así sea una gota de agua que fluye en nuestro fregadero, vamos a tenerle temor. Vamos a sentir miedo. Pero también está esta protección, está esto irracional o quizá no tangible, quizá paranormal, pero también está este temor que nos frena en nuestro desarrollo a cosas que podemos enfrentar y que debemos enfrentar día a día en nuestro desarrollo, a decisiones que debemos de tomar. Y este miedo sí es un problema, o sí puede llegar a ser un problema este tipo de temor. Ese problema es cuando el miedo se convierte en algo plenamente irracional, que nos priva de tomar decisiones que nos pueden llevar a estados de satisfacción. Y ese es el problema muchas veces con el miedo. Porque podemos tener miedo y ya vimos y escuchamos brevemente que puede ser una protección enorme para nosotros, para no enfrentar peligros, o para no enfrentar peligros que son innecesarios. Pero también este miedo nos paraliza a tomar decisiones que pueden ser para nuestro bienestar, para provocar satisfacción para nosotros, solamente porque estamos caminando sobre algo desconocido. Y ese es el problema. Muchas veces ese freno, ese miedo, nos provoca todo esto. Y nos provoca una fuerte insatisfacción en nuestra vida. Y debemos de aprender a controlar estos estados. Porque es la única forma de poder conseguir las metas que nos hemos trazado. Puedo sentir miedo de buscar un nuevo empleo. Puedo sentir miedo de cambiar de carrera. Puedo sentir miedo de casarme. Puedo sentir miedo de tener familia, pero quizá ese miedo no me está protegiendo de nada. Al contrario, me está privando de llegar a una satisfacción mayor. El problema es que muchas veces ni siquiera reconocemos que tenemos miedo. Simplemente decimos, es que esa decisión la puedo tomar después. No es momento para que la tome. Quizá en un futuro, quizá después, quizá mañana, y vamos postergando esta decisión. No porque haya impedimentos verdaderos ahí, sino porque nuestro impedimento está dentro de nosotros. Muchas veces estos temores o estos miedos quedan arraigados por nuestros valores y costumbres, por
la forma en que fuimos criados, por los ejemplos que tuvimos, por la forma en que nos inculcaron ciertas cosas, entonces eso que yo decido, que quiero hacer y que yo deseo hacer realmente, pero que algo dentro de mí me paraliza para hacerlo, ese miedo ha sido provocado por algo que estaba ahí y yo ni siquiera sabía que estaba ahí. Y muchas veces ocurre, como en este miedo instintivo, que este tipo de miedo también, ni siquiera yo sabía que estaba ahí y está. Pero, ¿podemos manejar nuestro miedo? Esa es una gran pregunta. ¿Podemos manejar nuestro miedo? Yo diría que es prácticamente imposible manejarlo. Es prácticamente imposible sentirlo. No manejarlo. Es prácticamente imposible evitar sentirlo. Porque el sentimiento está ahí y viene y se procesa y ni siquiera se procesa racionalmente muchas veces. Simplemente llega y es un impacto hacia nuestra mente y nos detiene. Ni siquiera racionalmente, ni siquiera lo racionalizamos y está ahí. Desafortunadamente, no tenemos control sobre este tipo de sentimientos. O más bien, no tenemos un control pleno sobre ellos. Sobre cuándo y cómo los voy a sentir. Sobre en qué intensidad los voy a sentir tampoco. El sentimiento inicial es imposible o prácticamente imposible controlarlo, pero sus efectos en nuestra vida y el poder que ellos tienen sobre nosotros pueden y deben ser debidamente controlados, porque todos podemos aprender a controlar el impacto que tiene este sentimiento sobre nosotros. Cualquiera, en este caso el miedo. ¿Pero a qué le tenemos miedo? Esta es una gran reflexión para todos, para mí y para ustedes que escuchan. ¿Cuál es el objeto de temor? ¿A qué le tengo miedo? Todos le tenemos miedo a algo. No hay una persona en el mundo que no le tenga miedo a algo paranormal, o a una situación de peligro, o a este otro tipo de cosas, que es vivir experiencias nuevas que pudiesen ser satisfactorias. Todos experimentamos miedo. Todos. ¿Podemos controlarla? No podemos controlarlo cuando lo sentimos. Pero sí podemos controlar el impacto que tiene en nosotros, la afectación que va a tener en nosotros. Pero para esto debemos de ser totalmente conscientes de nosotros mismos para poder evaluar las situaciones adecuadamente. Y esto es parte de eso, de identificar mi miedo. ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Qué situación? ¿Le tengo miedo a ser feliz? ¿Le tengo miedo a ser amado? ¿Le tengo miedo a disfrutar? ¿O le tengo miedo a decepcionar? ¿O tengo miedo a fallar? ¿O tengo miedo a triunfar? ¿O tengo miedo a qué? Necesito evaluarme a mí mismo y evaluar mis sentimientos y evaluar mis emociones y evaluar mis miedos adecuadamente. Y no ser cruel conmigo y no ser cruel con este miedo tampoco. Pero sí ser consciente totalmente de quién soy, dónde estoy parado, qué deseo hacer, hacia dónde deseo moverme. Si es conveniente que me mueva también. Porque hay miedos que es mejor no enfrentar. Miedos que vale la pena sobrellevar pero no avanzar hacia ellos. Y miedos definitivamente a los que hay que enfrentar, sobrellevar y conquistar. Pero yo necesito ser consciente de mí, de lo que enfrento, de lo que tengo por delante, de lo que quiero hacer y hacia dónde quiero llegar. Y si vale la pena llegar a donde quiero llegar, o hacia donde me está avanzando la vida, o hacia donde me quiero lanzar. O si es mejor no enfrentarlo, o si es mejor retroceder y huir, porque en ocasiones es correcto huir. Muchas veces dicen para atrás ni para tomar vuelo. Esa expresión me parece bastante arrogante, me parece bastante imprecisa, irreal,
y bastante destructiva en ocasiones. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que vale la pena retroceder, hay momentos en los que vale la pena huir de la situación y no enfrentarla porque no vale la pena enfrentarla y porque no va a traer nada productivo hacia mi vida enfrentarlo. En este caso, igual el miedo. Pero hay miedos que vale la pena sobrellevar y definitivamente no avanzar hacia ellos. Yo no tengo miedo de hacerlo, pero yo no tengo la necesidad de avanzar hacia ahí, ni de enfrentarlo, ni de pasarlo por encima. No tengo la necesidad de hacerlo. Ahí está nada más. Y definitivamente hay cosas a las que hay que enfrentar, a las cuales hay que sobrellevar y conquistar y triunfar y avanzar sobre ellas. ¿Lo conseguiremos? Quizá no. Quizá en el camino, en el avance, estaremos muertos de miedo y seguiremos muertos de miedo. Pero para ese tipo de situaciones vale la pena sentirlo, enfrentarlo y quizá conquistarlo. Habitamos en un mundo incierto, definitivamente, con demasiados lugares tenebrosos, y no hablo de callejones oscuros o de calles sin iluminación o de colonias peligrosas, que las hay, y muchas, y hay que evitarlas. Si no vale la pena pasar por ahí, mejor no pasar por ahí. Pero inevitablemente vamos a sentir miedo, porque las situaciones cambian. Hoy justamente en estos días, en esta coyuntura histórica, estamos enfrentando temores, hay miedo, hay incertidumbre. Lo que viene por delante no lo sabemos. ¿Cuándo habrá una vacuna? ¿Cuándo habrá una cura efectiva? ¿Cuándo podremos salir otra vez? Y hablábamos esto de la nueva normalidad en el capítulo anterior. Las situaciones de incertidumbre, obviamente hay miedo. Y es buen momento también para analizarnos y para vencer ciertos temores que están ahí. Debemos de cuidarnos. Debemos de cuidar que estos temores no se transformen en algo peor, que no se transformen en una fobia. Y si acaso alguno de ellos se transforma en esto, no debemos dudar en buscar ayuda profesional adecuada para enfrentarlo. El miedo es real. Yo siento miedo, ustedes sienten miedo. A cosas irracionales y a cosas racionales. Hay miedos que valdrá la pena enfrentar. Habrá miedos que valdrá la pena conservarlos y huir de esas situaciones. Pero cualquiera que sea el caso, debemos de estar conscientes, especialmente de nosotros mismos, de todas nuestras capacidades, de todas nuestras limitaciones, de todo lo que viene por delante, y que el mundo no se termina al huir, que el mundo no se termina al enfrentar y fracasar, y que el mundo tampoco se termina al enfrentar y triunfar. El miedo está ahí, el miedo es real, y muchas veces nos protege de nosotros mismos. Terminaré citando a Jean-Paul Sartre en un bosquejo de una teoría de las emociones. Tomemos como ejemplo el miedo pasivo. Veo llegar hacia mí una fiera, mis piernas flaquean, mi corazón late más débilmente, me pongo pálido, me caigo y me desmayo. A primera vista, nada menos adaptado que esa conducta que me entrega indefenso al peligro. Y sin embargo, se trata de una conducta de evasión. El desmayo es aquí un refugio, pero no vayamos a creer que es un refugio para mí, que trato de salvarme a mí mismo, de dejar de ver a la fiera. No he salido del plano irreflexivo, pero al no poder evitar el peligro por los medios normales y los encadenamientos deterministas, lo he negado. He pretendido aniquilarlo. La urgencia del peligro ha servido de motivo para una intención aniquiladora que ha impuesto una conducta mágica. Y, de hecho, lo he aniquilado en la medida de mis posibilidades,
Estos son los límites de mi acción mágica sobre el mundo. Puedo suprimirlo en tanto que objeta de conciencia, pero esto solo lo consigo suprimiendo la conciencia misma. No huimos para ponernos a cubierto, huimos porque no podemos aniquilarnos en el desmayo. La huida es un desmayo fingido, una conducta mágica que consiste en negar el objeto peligroso con todo nuestro cuerpo, trastocando la estructura vectorial del espacio en que vivimos y creando de repente una dirección potencial por el otro lado. Es una forma de olvidar, de negar el objeto. Así actúan los boxeadores novatos, cuando al abalanzarse sobre el adversario cierran los ojos. Quieren suprimir la existencia de sus puños, se niegan a percibirlos y con ellos suprimen simbólicamente su eficacia. Es decir, la magia solo tiene poder a nivel de la emoción. La emoción es el nacimiento de la imaginación. La emoción no es un accidente, sino un modo de existencia de la conciencia, una de las formas en que se comprende. Este fue el episodio número 2 de la temporada 2 de Si mis amigos tienen podcast, ¿por qué yo no? Les doy muchas gracias por escuchar. Gracias realmente por estar escuchando este podcast, por compartirlo si lo han hecho y si no lo han hecho, háganlo. Y la próxima semana estaré compartiendo un nuevo episodio. Y es todo. Nuevamente, muchas gracias y espero que lo hayan disfrutado.